En un continente donde la historia y el futuro chocan, hay ciudades que no solo brillan, sino que dominan. Hoy conocerás las 10 ciudades más desarrolladas de Europa. Y créeme, la número 1 no es la que imaginas. Comencemos. Imagina caminar por calles empedradas, rodeado de castillos, torres y arte gótico, y sin darte cuenta, te subes a uno de los tranvías más modernos de Europa. Así es Praga, una ciudad que respira historia y piensa en el futuro. En los últimos años, su infraestructura urbana ha evolucionado sin perder su esencia. Más del 60% de los traslados diarios se hacen en transporte público, rápido, puntual y completamente integrado. Y mientras su casco antiguo se conserva como patrimonio de la humanidad, nuevos distritos como Karlin o Smíchov se transforman en polos de innovación y arquitectura sostenible. Praga no compite, simplemente avanza, discreta, bella y funcional. En el puesto número 9 encontramos a Madrid, una ciudad que no solo vibra con historia y cultura, sino que late con la fuerza de una capital que mira al futuro con paso firme y decidido. Aquí, el crecimiento no es improvisado, es planeado, sentido y vivido. Barrios como Valdebebas o Madrid Río son prueba de ello. Zonas que antes eran grises hoy respiran diseño urbano, sostenibilidad y vida. Con una red de metro que conecta más de 300 estaciones, la movilidad en Madrid es rápida, accesible y modelo para muchas otras ciudades. Y mientras refuerza su economía, también apuesta por energías limpias, espacios verdes y zonas de bajas emisiones. En el puesto número 8 nos espera Roma, la ciudad eterna, un lugar donde cada rincón respira historia, pero también una ciudad que, sin hacer ruido, está mirando hacia el futuro. Roma enfrenta un reto único, crecer sin perder su esencia milenaria, y lo está logrando. Con proyectos como el Plan Smart City, está transformando su red urbana, integrando tecnología en los servicios públicos, expandiendo la conectividad digital y promoviendo una movilidad más limpia y eficiente. En la última década, ha duplicado sus zonas verdes, modernizado su sistema de transporte y reducido significativamente su huella de carbono. Todo esto, sin renunciar a su alma clásica. Ahora vamos con Ámsterdam, donde el agua y la innovación conviven en perfecta armonía. Aquí, cada calle, cada canal, cada bici es parte de una coreografía urbana pensada para el bienestar. Más del 60% de los trayectos diarios se hacen sobre 2 ruedas, y no por moda, sino porque moverse aquí es simple, sano y limpio. Ámsterdam no impone su desarrollo, lo susurra, con barrios sostenibles, espacios públicos que invitan a quedarse, y una mentalidad que apuesta por la economía circular y la neutralidad climática. No necesita altura para destacar. Su fuerza está en cómo vive, porque en esta ciudad, el futuro no es un objetivo, es una forma de andar. En el puesto número 6 se encuentra Zúrich, una ciudad que, sin necesidad de alardes, respira perfección en cada detalle. Aquí, todo parece estar en su lugar, y no es casualidad. Con uno de los niveles de vida más altos del mundo, Zúrich combina precisión suiza con visión global. Es un centro financiero de primer nivel, pero también un referente en innovación, sostenibilidad y orden urbano. Su transporte público es tan puntual como un reloj, su aire, limpio, y sus servicios, diseñados para funcionar, no para impresionar. Zúrich no necesita ser grande para ser poderosa, porque en esta ciudad, el desarrollo no se exhibe, se vive, y se nota en cada rincón. Llegamos al puesto número 5 con Copenhague, una ciudad que no necesita levantar la voz para ser escuchada, porque su forma de vivir ya inspira al mundo. Aquí, las bicicletas superan en número a los autos, los techos verdes se extienden por la ciudad y el 99% de la electricidad proviene de fuentes renovables. Copenhague ha demostrado que se puede ser eficiente sin perder calidez, moderna sin ser fría y sostenible sin sacrificar comodidad. Todo fluye, desde su arquitectura minimalista hasta su movilidad limpia y silenciosa. Esta ciudad no promete un futuro mejor, lo está construyendo, paso a paso, pedaleada a pedaleada, con inteligencia, belleza y propósito. En el puesto número 4 destaca Viena, elegante, silenciosa, casi discreta, pero año tras año, reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Más del 50% del territorio vienés está dedicado a parques, bosques y áreas verdes, y su sistema de transporte público, rápido, limpio y puntual, cubre más del 95% de la ciudad. Viena invierte en bienestar, vivienda social de alta calidad, servicios públicos impecables y una oferta cultural que no descansa, porque en esta ciudad, el desarrollo no es solo económico, es emocional, es humano, y eso la convierte en un modelo a seguir.
ahora aparece una ciudad que ha sabido reconstruirse desde las ruinas y transformarse en una potencia moderna y vibrante. Berlín, donde la historia pesa, pero el futuro impulsa. Hoy es uno de los centros de innovación tecnológica más importantes de Europa. Su ecosistema de startups es uno de los más grandes del continente, y su infraestructura urbana evoluciona constantemente con proyectos que integran sostenibilidad, cultura y tecnología. Más de un tercio de la ciudad está cubierto por parques y zonas verdes, y su apuesta por la movilidad eléctrica y la eficiencia energética la coloca entre las capitales más comprometidas con el desarrollo responsable. Berlín no pretende ser perfecta, pretende ser real, y en esa autenticidad está su fuerza. En el segundo lugar encontramos a París. Detrás de su arquitectura majestuosa y sus avenidas eternas, esta ciudad es también un modelo de transformación urbana. Con el ambicioso Plan París 2030, busca convertirse en una capital completamente sostenible, impulsando zonas verdes, movilidad eléctrica y energías limpias. Hoy, más del 50% de su espacio público está dedicado a peatones y ciclistas, y proyectos como la ciudad del cuarto de hora están cambiando la manera en que se vive. Todo lo esencial a menos de 15 minutos de casa. París está rediseñando su futuro, a su ritmo, a su estilo, con esa mezcla irresistible de tradición y vanguardia que solo ella sabe lograr. Y en el puesto número 1 está Londres. Es la ciudad con el mayor PIB urbano de Europa. Supera los 700.000 millones de dólares anuales y alberga más de 40 universidades de talla mundial. Es hogar de más de 3.000 empresas tecnológicas solo en su distrito financiero, y su sistema de transporte, con el nuevo Elizabeth Line, conecta a más de 200 millones de pasajeros al año, reescribiendo las reglas de la movilidad urbana. Y mientras el mundo cambia, Londres no se adapta, se adelanta, invirtiendo en energías limpias, reurbanizando zonas industriales y apostando por ser una de las primeras megaciudades neutras en carbono antes de 2050. Londres no necesita gritar su grandeza, la respiras en sus calles, la ves en su diversidad, la sientes en su energía imparable, y por eso, hoy, es la ciudad más desarrollada de Europa. ¿Cuál de estas ciudades te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios, regálanos un like si disfrutaste el recorrido, y no olvides suscribirte a Central Top 10 para descubrir los próximos rankings que te harán ver el mundo con nuevos ojos.